Bueno, bienvenidos a nuestra última sesión y última conferencia de EcoCrea, el ecosistema creativo, Eje Moda. Y les voy a explicar algo aquí, pues porque, bueno, ya lo he dicho otra vez que me sentí yo, Aleja, repitiendo hoy como no, estoy muy emocionado y muy orgulloso. Decía, pero ¿por qué un presentador siempre dice esa vuelta y qué pereza? Y hoy me sentí, toda esta semana me he sentido como presentador, pero la verdad es que a uno le da emoción. O sea, a uno le da emoción de sentir y que no, se siente emocionado y orgulloso de tener una persona aquí compartiéndole sus conocimientos y creo que ya ahora sí entendí la esencia de un presentador. Entonces, de verdad que estoy en primera instancia muy agradecido con los asistentes en tener esta audiencia, 78 personas conectadas a las 6:21 un día viernes antes de puente, o sea, maravilloso. Eso quiere decir que el interés, ahora sí, el interés, ¿cuánto vales? O sea, que valemos mucho, que estén conectados allí y de verdad les agradecemos. Bueno, yo tengo que presentar a esta invitada y yo lo primero que les voy a decir es que es una mona maravillosa. Ese cabello que le comienzan a ver son cabellos realmente casi de oro, y porque no solo por su alegría y por su sonrisa, sino porque tiene una energía apasionante cada vez que habla de un tema que le gusta, y el tema que nos va a hablar, pues muy seguramente nos va a hacer soñar, porque cada vez que discutíamos en los diseños curriculares cuando viajábamos en años pasados que podíamos antes de pandemia, generábamos unos diálogos ahí que salían de la nada, en un café, en un tinto, comiendo una paleta o comiendo probablemente lo que fuera donde estuviéramos, y era maravilloso. Siempre estuvimos sonriendo y hablando de un sueño, que es un sueño que yo creo que poco a poco cada uno de los centros de formación en el SENA se está comenzando a lograr por esa semilla y por esa energía que todos tenemos. Si alcanzan, y advertencia para todos, si alcanzan a ver una manita, una sonrisa que comienza a mandar besos, así que sale de un lado del otro, no se preocupen, es normal, esto no está ensayado. Perdón, sí está ensayado muchas veces, y la verdad para todos, ojalá disfrutemos como esta charla. Bueno, yo voy a presentar a mi amiga, parcera, Mona, y ahora pues lo que uno siempre tiene que decir: diseñadora de modas, magíster en educación, maestra por pasión y vocación, enamorada del arte para hacer prendas de vestir. Ella hoy nos va a contar una historia, y es una historia de tránsito que más, yo creo que es simplemente de tránsito, porque vamos a comenzar a descubrir el por qué un oficio se vuelve tan importante en nuestro arte. Y a partir digamos que a partir de ese arte, mientras tanto, les voy a presentar a un personaje que muy probablemente no lo escuchen, o que por el sonido no lo escuchen, pero se los voy a presentar porque se llama Yo-Yo Ma. Y Yo-Yo Ma, y los invito a que vean este video en internet. Yo-Yo Ma, después de cantar allí, bueno, de tocar o de interpretar una obra como del 1600 o del 1700, nos enseña lo que es la graduación y nos enseña lo que es un oficio. Nos enseña que el aprender o el aprendizaje necesita de algunos tiempos y de alguna maestría. Y es por eso que el diseño de por sí comienza como un oficio. Y comienza como un oficio también la forma de interpretar a partir de un material, esa interpretación de un textil, y llevarlo como al cuerpo. Y es por eso que nosotros, de alguna forma, también estando en un oficio, podemos realizar arte y podemos estar tan apasionados tomando un pedazo de tela como Yo-Yo Ma toma esas 4 cuerdas y las hace verdadera música. Ahora pues yo voy a dejar a Alejandra, porque realmente el show en este momento es el de ella, y te voy a dejar, Aleja, que nos cuentes de ese maravilloso discurso de el patronaje y de dónde viene esa gran labor.
Hola para todos, mucho gusto. No te escuchamos, Alejo. ¿Me escuchas ahí? ¿Me confirmas si me escuchas, porfa? Sí, Perfecto, sí, se escucha. muchas gracias. Está apagado. Para quienes no me conocen, que pueden ser muchos, mi nombre es No, Alejandra Gutiérrez. todavía no. Yo no escucho nada. ¿Ustedes ¿Tú no me escuchan? escuchas, Ivancito? Creo que los demás sí me escuchan. Revisemos. Sí, escuchamos. Ah, ok. Sí, te Creo que soy escuchamos yo. perfecto. Entonces, sí, perfecto. Si la escuchan, entonces no hay problema. Yo ya salgo y continúo, Aleja, sin problema. Ya vuelvo a entrar. Perfecto, perfecto. Como ya les decía, mi nombre es Alejandra Gutiérrez. Soy instructora del SENA, tengo esa bendición. Soy diseñadora, maestra en áreas de diseño de personaje hace más de 28 años. Eh, Igual es que esté muy Desde muy avanzada. chiquita empecé en este proceso y en todo este proceso he estado muy interesada siempre en conocer el tema de patronaje. Tengo que confesar que cuando yo empecé en esto, no me iba bien en patronaje porque cuando empecé a aprender patronaje se enseñaba, bueno, algunos sitios aún enseñan así, por medio de letras. Y no me iba muy bien porque cuando yo estaba enseñando por medio de letras, haciendo mis tareas, yo no sabía ubicar las letras en su sitio y entonces me rajaba, pero yo entendía, pero yo le hacía las tareas a los demás y me ganaba un dinerito ahí. Y entonces para mí fue una frustración muy grande, lo confieso, el tema de patronaje y me obsesioné. Soy un personaje de obsesionarse con temas y quise aprender sobre el patronaje. Es por eso que hoy les voy a contar parte de mi tesoro. Les voy a compartir pequeños momenticos de un tesoro con el que me he estado encontrando en este tiempo. Entonces, bueno, voy a empezar diciendo que es factible que mucha de la información que vayan a ver tiene imágenes que no son las imágenes perfectas que tal vez uno esperaría, porque en su mayoría no están bajadas de internet. Tengo por ahí 2 o 3 que están bajadas de internet. El resto de las fotos son fotos que yo tomé en un proceso que hice. Así que son las imágenes originales, chequitas en algunos casos, pero que son parte del gran tesoro que hoy tengo. Quiero empezar contándoles un poco de cómo llegué yo aquí. Y esta imagen para mí es muy linda porque fue una imagen que yo posteé un día en Instagram. Eh, Decidí, siendo ya adulta, estudiar mi maestría en educación. Yo que siempre he estado trabajando en esta área, no había podido estudiar lo que yo había querido porque tenía otras obligaciones económicas en mi familia. Así que cuando pude hacerlo, que fue hace un par de años, decidí estudiar mi maestría en educación y cuando tenía que hablar del proyecto que yo quería trabajar, pues yo dije, voy a hablar de lo que me apasiona, voy a hablar del patronaje. Y cuando empecé a hablar con mis maestros en la maestría, ellos me decían, vas a hablar de moda. No quiero hablar de moda, la moda está implícita en lo técnico, pero yo realmente no quiero hablar de moda, yo quiero hablar de lo que los demás no han hablado, yo quiero ver un poco más allá de lo evidente. Entonces algunos de mis asesores me decían, uy, no, ¿por qué no vas y ves en las cromos? Hay un montón de imágenes, hay ilustraciones súper lindas sobre lo que ha pasado en la moda. Yo decía, no, yo quiero saber cómo se empezó a patronar, yo quiero empezar a encontrar cosas diferentes. Entonces empecé a buscar y no encontré nada. Es más, la palabra patronaje, les confieso que nunca la encontré. Mi deducción dice que es patronaje, pero yo nunca encontré nada que dijera patronaje. Así que, pues bueno, aquí empieza mi recorrido para contarles un poco de lo que encontré. Quiero contarles que una de las cosas que empezó haciéndome clic, que me hizo boom en eso que yo encontré, y que hoy me hace entender muchísimas de las circunstancias de nuestra industria y cómo las cosas, entender nuestra industria y entender lo que ha sucedido nos ayuda a relacionarnos mejor con el contexto. Así que encontré una noticia sobre una masacre de sastres que se dio en 1919, 16 de marzo exactamente de 1919. Sucede que los sastres de Colombia, que en ese momento estaban agremiados, todo el tema sindical estaba muy fuerte en Colombia, se reúnen para manifestarse ante el presidente diciéndole que no estaban de acuerdo. Mira, esta es una mesa de negociación en la que ellos están diciendo no estamos de acuerdo en que los uniformes militares para el bicentenario de Colombia se manden a hacer en Estados Unidos cuando en Colombia hay sastres suficientes que los pueden llegar a hacer.
la decisión del gobierno un día antes fue cancelar la comisión que iba a viajar a Estados Unidos a hacer el contrato de este contrato pues de sastres para poder traer todos los uniformes al país extranjero, solamente en Nueva York, que era en ese momento lo que estaba en vigencia. Y entonces cuando sucede esto, los sastres, como no tenemos los medios de comunicación que tenemos hoy en día, los sastres no se enteran, los sastres llegan a la plaza de Nariño y entonces hay una discusión, se siente agredido el gobierno, disparan y hay una gran masacre. Esta masacre de los sastres es muy importante en el tema sindical. Es uno de los momentos más importantes que todos los sindicalistas celebran en Colombia, y es que de allí la gente dejó de aguantar ciertas circunstancias y empezó a tener negociaciones mucho más serias en el país, ¿no? Entonces todo el tema sindical se vuelve muy fuerte y todo el tema de los sastres viene siendo muy importante porque nuestra profesión es una profesión que nosotros mismos a veces hemos menosvalorado, pero es una profesión que realmente ha venido, y ya les voy a mostrar un poco de eso, de una comprensión muy grande de la academia y de un tema social muy fuerte, y realmente tenemos un impulso y una misión bastante grande. Cuando yo encontré esta masacre, entonces se generaron en mí un montón de inquietudes, ¿no? De dudas en torno a lo que iba a pasar, y yo dije, bueno, según lo que yo entiendo, si estos sastres pensaron que podían hacer una dotación industrial, que desde mi cabeza yo decía es una dotación industrial que puedan hacer los uniformes del Ejército de Colombia, pues me imagino que ya en ese momento había tallaje, me imagino que ya en ese momento alguien había capacitado a la gente en patronaje industrial. Yo dije, no, no creo que lo hagan sobre medidas. Se empezaron a generar cosas en mí, yo dije, por aquí es. Voy a empezar a buscar antes de la masacre para ver qué había pasado, lo voy a buscar después de la masacre a ver qué encuentro. Y bueno, por ahí empecé a buscar, y empecé a buscar sobre el tema de sastrería. Exactamente eso fue el tema que empecé a buscar. Los primeros días no encontré nada sobre el tema de sastrería, les digo, ni patronaje encontraba. Entonces, ¿qué hice? Fui a ver todo el tema militar, los contratos militares, y a revisar qué sucedía con esto. Y allí encontré un montón de cosas maravillosas en cómo funcionaba el tema, qué número de tallas había talla 1, 2 y 3 únicamente, las variaciones en las tallas eran por contornos, de qué manera se hacían esos contratos, el tipo de material que se usaban, y cada descubrimiento, ustedes no se imaginan, para mí era una cosa maravillosa, porque leía informes de ministros o libros de 400, 800 páginas, y a veces me leía un montón de cosas y yo estaba llena de historia en mi cabeza, pero realmente no había encontrado mucho sobre lo que estaba buscando. Quiero compartirles este mapa, que aunque está bastante complejo y bastante diverso, puede ser como un pequeño resumen de lo que encontré. Voy a ir acompañándolos porque sé que esto es un desorden de ideas. Así que yo enmarqué todo lo que yo trabajé en torno a instituciones, sujetos y saberes. Y en torno a instituciones, sujetos y saberes, quería averiguar sobre qué pasaba con los sastres y las modistas. De allí encontré un montón de cosas maravillosas. Voy solamente a reducir lo que está acá para comprensión. Los sastres definitivamente eran masculinos, no había mujeres sastres. Sastres era un tema jerárquico y masculino. En modistas estaba lo femenino, pero además puse lo femenino, si lo ven, en una mayúscula un poco más renegrida, porque no solamente estaban las modistas, sino estaban las costureras, y había una diferencia muy grande que ya les voy a contar sobre las modistas y las costureras. Y este tema, además, yo estaba buscando sastres, que era masculino, pero me di cuenta que había un nuevo proceso en la enseñanza de lo femenino. Realmente todos tenían en común que hacían ropa, y esa era la generalidad. Sin embargo, el hombre estaba considerado en ese momento de la historia, estoy hablando de primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Estaba considerado el hombre como un sujeto productivo. Si tú eras un varón, tenías que ser productivo y tenías que estar a cargo de tu familia, mientras que si eras una mujer, eras un sujeto no productivo. Dentro de las muchas cosas que yo leí, que estuve buscando el tema de los censos. Y en el tema de los censos, cuando estábamos viendo
todas las mujeres amas de casa eran consideradas como mujeres no productivas, o sea, en el censo económico no eran validadas. En ese momento, en inicios del siglo XX, recuerden que la mujer ni siquiera tenía el derecho al voto. Entonces era todo un contexto en torno a lo femenino que, como lo podemos ver acá, se manifestaba en lo doméstico. La mujer estaba hecha, como dice un adagio popular, la mujer para la casa y el hombre para la calle. Pues eso viene de allá, y allá era así como funcionaba, ¿verdad? De tal manera en que los hombres tenían esa necesidad de tener distinción social, mientras que para las mujeres del común, hablo, ¿no? La mujer de a pie, la mujer ama de casa, que estaba atenta a su familia, todo su tema tenía que ser muy doméstico y muy familiar. Estas mujeres que vemos en las revistas, los íconos, las artistas de cine, las esposas del presidente o de los ministros, pues no estaban dentro de este rango en su vida social. Ellas tenían una vida paralela, ¿no? O sea, tenían vida social, pero también tenían que tener una vida doméstica en la que podían tener otras mujeres que acompañaran sus procesos. En este proceso, entonces, yo trabajé en torno a la enseñanza, ¿no? Como, digamos, mi maestría que estaba haciendo era en educación. Entonces fue allí donde empecé a buscar, ¿no? Como todo el tema, cómo la mujer pasa de ser consumidora de la ropa a ser una productora, y todo el tema enmarcado en un tema muy económico. Esto de abajo como algo de mis conclusiones iniciales, que fueron la mujer pasa a ser parte del aparato productivo, la mujer desea verse de alguna manera diferente, cumplir con normas sociales y religiosas, todo el tema social y religioso importantísimo, sobre todo el tema religioso, en donde había una normativa muy específica de qué usar en ciertos momentos. Es más, el luto, que hoy en día, el protocolo del luto que no tenemos tan claro, en ese momento era súper claro, lo mismo para ir a la iglesia, no solamente las prendas, sino los colores y la manera de utilizarse. De allí nace todo el proceso de la transformación de oficios que se dio en ese momento, ¿verdad? Y cómo el desplazamiento surgió de lo que era privado a lo que era público. Entonces, digamos que esto realmente es un resumen de lo que yo encontré, pero de allí hoy quiero hablarles exactamente de una cosa, que es lo que encontré en los manuales. Pues porque creo que entonces no nos alcanzaría la charla para hablar como de tantos temas que tengo en mi cabeza, y como que hice descubrimiento en el proceso. Pude evidenciar muchas cosas muy interesantes que, además, insisto, me llenan de emoción porque a mí nadie me lo contó. Por lo menos en un 99% de las cosas que voy a contarles las leí de textos de la época. Así que, pues bueno, ya voy a empezar a compartir con ustedes. Quisiera compartir inicialmente esta primera imagen. Esta primera imagen es una imagen que no es mía, es una imagen del libro considerado como el primer libro de patronaje en la historia, que es el libro de geometría, práctica y traza, que digamos que es muy conocido en todo el mundo habla del primer libro de patronaje que hubo, es el de Álcega. Álcega lo escribió en 1589. Estamos hablando que en este momento en la historia solo los hombres podían trazar patrones. Vamos a hablar del tema de las costureras. En este momento no existían las modistas, solamente existían los que conocían el cuerpo, los que conocían el textil, podían trazar los patrones y los cortaban para que las costureras los pudieran ensamblar. Obviamente los sastres también cosían y tenían a cargo unas partes principales de las prendas, mientras que las costureras simplemente les ayudaban a ensamblar algunas otras partes, eran como operarias de algunos procesos y era lo único que ellas podían trabajar, el resto lo hacían los hombres. Realmente este manual, voy a ver si puedo ampliar un poco esta imagen, realmente este manual no nos dice nada sobre la forma de los patrones, no sé si alcanzan a ver la imagen, pero esta es una de las, digamos, de las partes del libro. Y allí entonces lo que nos dice es cómo deberíamos optimizar, está escrito en catalán, ¿no? De la época. Si ustedes ven, está el trazo del textil, entonces te dice, para un trazo de textil deberíamos poner de esta manera las piezas para optimizar mejor. Todos esos símbolos que ustedes ven allí como Qs, que son, que me parece también súper interesante que lo miremos, y es que está todo el proceso, esperen que me devuelvo, que se me pasó, un momento, listo. En esta, acá abajo está el tema de las varas y las yardas. El sistema métrico decimal, como lo conocemos hoy, o el sistema inglés,
ninguno de los dos estaba estandarizado en el mundo. De tal manera que lo que estaba sucediendo era que cada sastre trabajaba con su propio sistema de medidas o con el sistema de medidas del rey en el que estaba, al que le trabajaba. Si ustedes se dan cuenta acá, nos dice que ¿cierto? El Supremo Consejo del Rey Nuestro Señor, o sea, él está aprobado. Van a ver que ese tema de aprobado por el rey es muy importante, sobre todo porque tiene que ver con el sistema métrico que en ese momento ese país y ese rey hubiera aprobado. Entonces, de este tema de geometría, digamos que sigue avanzando en lo que vamos a ver en manuales, pero realmente me parece interesante que aunque nosotros esperábamos que ese primer manual de patronaje nos dijera cómo hacer las cosas, en ningún momento nos hablaba ni del cuerpo, ni nos hablaba de la forma que deberían tener los patrones. El primer manual de patronaje, queridos, hablaba del trazo y el corte de las prendas, de tal manera en que allí tenemos una palabra importante. Recuerden, el patronaje no existía, mientras que el trazo sí existía. El corte es como le llamaban en ese momento a lo que nosotros hoy le decimos patronaje, y realmente no fue sino hasta mediados del siglo XX en donde se hizo el cambio. El tema de sastrería es muy importante, viene de allá y digamos que Alcega no fue el único. Hubo otros que eran los sastres del rey o de otro rey que también hacían sus propuestas y también entonces propusieron sus propios métodos de cómo optimizar el material. Pero ninguno de ellos contaba cómo se construían los patrones. Construir los patrones, chicos, era un secreto. Construir los patrones no era algo que se manifestara y se dijera. Realmente lo que daban eran secretos de confección, pero que un sastre llegara al molde de lo que llamamos forma perfecta, pues realmente no estaba, ¿no? No estaba sistematizado, no estaba escrito en ningún lado. Esta imagen que les estoy mostrando es una imagen muy importante porque cuando ya estamos acá, vengámonos a Colombia, y estamos acá en Colombia y entonces deciden que hay que capacitar a nuestro pueblo en algunas cosas, ¿no? Siempre los primeros sastres, cómo se trabajaron. Aquí nosotros teníamos todo un tema de gremios muy fuerte, en donde lo que pasaba era que un maestro sastre, porque era, digamos que el estándar más alto de sastrería del maestro sastre, un maestro sastre en su casa recibía a unos chicos que desde pequeños querían trabajar como aprendices, y los aprendices iban, digamos que iban escalando dependiendo del conocimiento que tenían, pero todo era una transferencia verbal del oficio, o sea, se le enseñaba al otro con el ejemplo. Es factible que muchas niñas hayan estado en ese proceso, pero realmente no podían tener el título de sastre, solo los hombres tenían el título de sastre. Cuando llegan los salesianos al país, los salesianos vienen a tecnificar nuestro proceso, ¿no? En el tema de educación es importante la industrialización, y el tema de la sastrería, todo el tema de la zapatería es fundamental. Es fundamental porque no solamente es un tema estético, es un tema de higienización que se requiere para el pueblo, ¿no? Si hacemos el contexto, en ese momento las calles estaban sin pavimentar, había excrementos en las calles, la gente andaba descalza porque era una normalización del momento que los pobres no tuvieran calzado, no tenían derecho siquiera a usar calzado. Entonces, como dentro de ese proceso de higienización del pueblo y de mejora de la raza colombiana, que además así se titula pues un tratado también, pues los maestros salesianos vienen y ellos empiezan a enseñar, pero son los primeros que traen un manual teórico práctico de sastrería. Este manual es un manual que recopilé con los hermanos salesianos, que tengo la fortuna de haber podido trabajar con ellos y poder, digamos, acompañar el proceso, y entonces poderme leer todos estos y poder entender cómo funcionaba. Este tratado de sastrería, ¿cierto? Está pensado pedagógicamente. Ya les voy a mostrar un par de imágenes en el que está trabajado para que sea lo que llamamos hoy en día en el SENA la formación integral, ¿no? Del aprendiz. Lo escriben, está impreso en el Perú, pero es como una unidad técnica que logran hacer los hermanos salesianos, que muchos de ellos eran sastres y habían sido educados por otros maestros sastres.
en Europa, y entonces no eran cualquier sastre, sino eran unos maestros siendo, digamos que siendo sacerdotes, eran maestros sastres de alta calidad. Entonces les quiero compartir un par de imágenes que me parecían maravillosas que extraje de esos manuales. Y es, por ejemplo, era importante que el chico desde pequeño tuviera la postura del sastre. Esta que ustedes ven ahí graficada es la postura del sastre. Ellos tenían que tener esa postura siempre erguida, lo que hoy llamaríamos ergonómica, ¿verdad? Cómo se debía trabajar sobre las piernas, porque además no importaba tanto el acercarse para la visión, sino el poder estar lejos para poder sacar la puntada muy larga. Todo ese tipo de cosas están muy descritas en los manuales, y quise mostrarles cómo cada uno de estos programas, cursos, tenían puntos muy claves. O sea, no era la cantidad de cosas que la gente aprendiera, sino cómo lo que tenía que aprender lo aprendía a la perfección. Hay variedad de cosas acá, voy a intentar ampliar un poco esto para que podamos ver. Por ejemplo, en los manuales de sastrería, todos son de diferentes, por si acaso, pero trabajé para que tuviéramos un par de imágenes. No solamente eran los detalles del pespunte a mano que debía tener cada cosa, sino también el tipo de herramientas que se deberían tener. A nivel de máquina les explicaban el funcionamiento de la máquina, porque ya en este momento digamos que estaba, cómo funcionaba la máquina, sino además cómo se debía hacer la reparación básica, qué tipo de hilo era el más adecuado. Fíjense que es casi que lo que nosotros vemos en los programas, ¿no? Como de todo un poco. Si ven, están hablando de los acabados. Vamos hacia allá a ver si logro que esto se corra. Obviamente, ahora sí está el que llamaríamos el patrón, ¿verdad? Todo este tema de sastrería estaba con el patrón, y vienen estos números. Cuando estábamos hablando de los números, creo que acá alcanza a verse un poco en el siguiente, en donde nos habla de qué pasa con cada número. Cada número da referencia a como a un paso, ¿no? Por ejemplo, en este nos dice el paso 15, cómo se colocan los broches, el gancho se coloca de tal manera, o sea, toda la graficación, la explicación como de lo que se hacía. Después de que el oficio del sastre es un oficio que no era conocido técnicamente, todo el mundo lo admiraba, sabía que para poder llegar a ser un sastre se requería cierto tipo de estudio, pues que por fin haya unos manuales hicieron que hubiera mucho más credibilidad. Entonces eran unos manuales que no se prestaban, que no se compartían. También era muy importante saber que la mayoría de la gente en Colombia no leía, entonces no servía de mucho tener este tipo de gráficas geométricas o tener este tipo de textos, porque no todo el mundo los iba a comprender. Sin embargo, eran digamos que tesoros muy guardados en la escuela salesiana, de tal manera en que allí tenían como todo el proceso, que si llegaba a haber un cambio, que si llegaban a necesitar a alguien que aportara en el asunto, pues había la manera de poder seguir con el tema. Pero este tema de la enseñanza era solamente para hombres. O sea, las mujeres no podían acceder a este tipo de formación. Las mujeres tenían una formación en casa, desde el colegio, desde la escuela. A las niñas les enseñaban puntadas básicas, les enseñaban bordado. En las escuelas, digamos que de un poco más importantes, o de niñas de un poco más de dinero, podían enseñarles bordados, hacer flores. En algunos casos de algunas escuelas de maestras, digamos que un poco más de la élite, podían enseñarles hasta hacer sombreros. Pero realmente los patrones no se les enseñaban a las niñas. A las niñas se les entregaban unos patrones de cartón que las niñas replicaban. Era eso como lo que sucedía en ese momento. Entonces no, el tema del patronaje como lo conocemos hoy, a mí, cuando creo que aquí hay algunos de mis aprendices, y yo siempre les digo que las cosas no son como están hechas hoy, y que no hay nada más interesante que ir a la historia y encontrar cómo se ha evolucionado, porque cuando uno ve cómo evolucionan las cosas, pues realmente tiene también un punto de partida para poder mejorar, cambiar lo que uno puede hacer si su visión en la vida y su proyecto de vida es ser propositivo y no simplemente estar ahí con el aprender y replicar. Eso pasa mucho en este tema, ¿no? Importante que entendamos qué pasaba con los sastres. En ese momento la historia estaba, no sé si alcanzan a leer que acá arriba, esto es sacado del almanaque de Camacho, por ejemplo, este. El almanaque de Camacho era
un almanaque en el que venía toda la información mundial, los cambios de luna, la información general, cosas importantes, y todos estos eran como los anuncios, ¿no? Yo fui allí a buscar a los anuncios para poder entender ciertas cosas, y estas tres imágenes que les comparto aquí, insisto, las imágenes no son las mejores porque fueron tomadas en un momento en el que no me imaginé que iba a utilizar estas imágenes después. Hay tres momentos de la historia. En este primero estamos viendo, dice, los mejores vestidos sobre medidas, los mejores vestidos ingleses. En este primero nos están hablando de vestidos sobre medidas, que era lo que estaba haciendo en ese momento el sastre. El sastre siempre venía de tomar medidas y ajustarle a los caballeros la ropa. Pero entonces está en moda en ese momento en el mundo la llamada ropa hecha. Lo que hoy en día nosotros llamamos como ropa industrial no se llamaba así, se llamaba ropa hecha. Entonces, fíjense, aquí nos habla de un gran surtido de ropa hecha. Entonces, estos dos eran competencia. Estos de aquí no eran sastres, ¿verdad? Eran comercializadores. Simplemente traían y buscaban a algún sastre que estuviera por allí, que no necesitaba tener, digamos que un gran escalafón, y vendía ropa hecha. Lo que hoy en día llamamos por tallas o industrial, la ropa que conseguimos y compramos. Mientras que el sobre medidas era todo este proceso que se demoraba tanto para poderte entregar. Que es importante tener en cuenta allí para entender un poco más la historia, y es que los maestros sastres podían tener ciertos rangos. Había unos que eran diplomados. A los que les llamamos diplomados eran, por ejemplo, ellos, estos que habían estudiado y que conocían todo esto. Todo, que ellos conocían la teoría, conocían la práctica, y había un maestro sastre, en este caso todos los maestros sastres que nosotros teníamos en los salesianos eran europeos, que avalaba su misión. Y además de ser diplomados, había algunos que eran galardonados. Y era que si eran galardonados, estos personajes tenían premios de distinción. Y entonces, si este sastre, diplomado, o sea, titulado, y galardonado, pues tenía su sitio, pues allí iban los personajes más prestantes a vestirse. Y empezaron estos a decaer en todo su proceso comercial, porque empezaron a traer ropa ya hecha, en la cual lo único que tenían que trabajar era había un tipo de sastre al que se le llamaba sastre. Había sastre de primera clase que no estaba titulado, pero era bueno en lo que hacía. Y luego había un segundo nivel que era el sastre de mérito escaso. O sea, no llegaba a ser de primera clase, era de mérito escaso, conocía cosas básicas, digamos que de la técnica, más no era principal. Y los que realmente nunca pudieron avanzar un poco más, que les llamaban los sastres remendones, y es que estos se dedicaban simplemente a reformar y remendar lo que otros habían hecho. Estos sastres de mérito escaso y los remendones eran los que por lo general estaban en estos almacenes, ¿no? En estos que traían ropa hecha. Pero entonces vino en el tema de la ropa comercial otro boom, y es que surge las ocasiones de uso Ale, qué especializadas, pena, dímelo. una pregunta. Es que me perdí estos anuncios de qué año eran. 1917, mi amor. Ok, Este, perfecto. este es del 20, el primero es del 20, este de aquí de arriba es del 17, y este de aquí también es como del 20 más o menos, porque son No, porque de mira que al final hablamos del boom del pret-à-porter a mediados de los 40 y mira que al final esto es un pret-à-porter. Total, tienes toda la razón, Normita, así es. Por eso Y es me que causó fíjate, curiosidad la fecha. total, es que por eso mismo era para mí tan increíble todo lo que yo iba encontrando, porque nosotros, perdón la expresión, además para mis compañeros, y es que a veces nosotros repetimos como loros todo lo que nos dicen, ¿no? Uno lee cosas sobre historia de la moda o sobre la moda o lo que tus instructores o maestros te han dicho y tú repites, pero para mí fue maravilloso poder encontrar cosas allí y decir, wow, esto pasaba acá. Por ejemplo, de esto que estaba contando aquí, venía entonces cosas especializadas, ¿no? Para jugar tenis, para jugar básquetbol, para jugar fútbol, pero además hay una cosa maravillosa que sucedió con la ropa hecha, y es que imagínate que se le exigía que por lo menos cada persona prestante, estamos hablando de los hombres, ¿no? Deberían tener un traje. Entonces, que le llamaban flux, por cierto, FLUX, que fue una
digamos, de lo que más difícil me quedó, yo encontraba que en todos los anuncios hablaban del flux, pero no entendía qué era flux. Me fue bastante difícil encontrar el término flux. El flux era lo que le llaman el cachaco. Yo creo que sobre todo los compañeros de Antioquia han oído hablar de esa expresión, y es que es el saco, el chaleco y el pantalón a juego. Bueno, ese era el flux de la época. Entonces, como todo hombre prestante tenía que tener un flux, pero todo el mundo no tenía el dinero con qué comprarlo, pues entonces empezaron las casas comerciales a dar créditos. Pero había una cosa que me pareció encantadora, y es que las rifas eran rifas de flux. Entonces tú te inscribías o tú le podías regalar, pues digamos que un detalle de amor para tu marido, que además en algunas publicaciones le decían, publicaciones católicas le decían, le sugerían a su mujer que le regalara a su marido una boleta para la rifa de un flux, porque si tu marido se ganaba un flux, pues estaban economizando un montón de dinero. Realmente creo que lo más importante aquí es que no solamente es hablar de la ropa y del patronaje, sino que la ropa tenía otro contexto diferente al que tenemos ahora, ¿no? Tener una prenda de ropa era un lujo para las personas. Entonces, en ese momento, que una prenda se quedara y yo se la pudiera donar con todo el amor a mi hermanito, pues era un acto de amor. No es como hoy en día lo visualizan muchos como un acto de perdónenme la expresión, pobreza, ¿no? Sino que era un lujo, era un tesoro que yo le estaba entregando a otro. De ahí, es que me voy por otro lado si sigo con el tema de remendar, adornar, surcir. Cada palabra tenía una cosa diferente y era maravillosa. Pero bueno, voy a pasar ya hablando un poco del contexto de los sastres. Digamos que los sastres, además de hacer esto, dímelo. Bueno, los sastres, además de hacer esto, tuvieron una nueva profesión, algo que no se imaginaba la gente. Y es que como todo el mundo quería economizar dinero y tenían que tener cosas en casa, pues entonces surge el sastre profesor. Y aquí lo que hice fue hacer un recorte de 3 para que ustedes pudieran evidenciar. Obviamente no son del mismo periódico, los recorté de diferentes periódicos en diferentes ciudades del país. Está en Cúcuta, recorté otro de Medellín y hay otro de Bogotá, en donde en todo el país se empiezan a dar cuenta los sastres que empiezan a tener una caída en su proceso porque ya la gente quiere ser sobre medidas, quieren enseñarle a las mujeres el arte del corte. Si se dan cuenta, en ningún lado está patronaje, dice sastre y profesor de corte. Acá, sastrería y enseñanza de corte. Acá abajo con Don Domingo, sastre y profesor de corte. Fíjense que entonces los sastres empiezan como a diversificar su negocio, y ser maestros en el arte del corte, pues era una opción para ellos. Y de allí que entonces empecemos a hablar un poco más de qué pasaba con la enseñanza del corte en las mujeres, porque hasta acá esto que he hablado es la enseñanza del corte en los hombres, porque eran ellos para quienes estaba permitido el proceso. Voy a compartirles otros anuncios y quisiera como leer un poco de lo que dicen estos anuncios. Entonces, por ejemplo, en este primero estamos hablando nos dice cuál es el nombre del almacén. Por el lado dice surtido completo de artículos para obsequios, parte de lo que les decía que era importante. Me da pena llevarlo así. No sé si alguien debe cerrar el micrófono por allí. Entonces, abajo nos decía, ropa hecha para caballeros, señoras y niñas. O sea, aquí ya estaban promocionando que había todo tipo de ropa para todo el mundo. Variadísimo surtido de telas, seda, lana, etcétera, para trajes, surtido completo. O sea, esto era lo mejor, ¿no? Estaban mostrando un almacén muy similar. Fíjense que la estructura es muy similar a lo que nosotros tendríamos hoy en día como un almacén, un tipo de exhibición donde la gente puede tener este tipo de cosas. Y sobre todo se hablaba del tema del lujo, ¿no? El lujo es súper importante e invade el querer de todos los hogares colombianos. Todo el mundo quiere obtener lujo. Voy a intentar ver si no me pasa la siguiente. En este caso está un anuncio, en este caso es de una costurera. Verena y Sofía Páez, hermanas, ofrecen sus servicios en el arte del corte y costura de trajes. Si se dan cuenta, ellas acá no se mencionan como modistas, porque las modistas era un rango que estaba
casi que estandarizado para mujeres de la sociedad que habían, no sé, podido viajar. Algunas sabían de hacer ropa, no todas las modistas sabían de hacer ropa, sino que sabían de estilismo, ¿no? Sabían cómo quedaban lindas las cosas. Esta Como el señora, inicio del diseño. algo así. En este caso, ellas, si se dan cuenta arriba, dice, abajo, perdón, dice, también reciben toda clase de costura, ya cortada para vestidos de varones. Entonces, en este caso, ellas no solamente están La diciendo a maquila. las señoras, exacto, no solamente le están diciendo a las señoras, yo le confecciono, ¿cierto?, su ropa, sino que además a los sastres les estoy diciendo, yo también le confecciono. Empieza todo ese tema como de satélite y de maquila del proceso. Ellas además tienen su habitación, su casa en Chapinero, esto es bogotano, en donde la gente puede acceder a sus servicios. Entonces empiezan a prestar otro tipo de oficios. Si ven, desde el comienzo yo les decía un poco que empiezan a variar los oficios en torno al hacer ropa. A ver si puedo pasar. Hay otra que ya es diferente y esta es una modista. Esta es la señora Ana Felisa Pimienta. Esta señora entonces dice, se ocupa en todo lo concerniente a la confección de vestidos y sombreros para mujer. Las modistas hacían la ropa de mujer, no la de hombre. Mujer y niños. Pero además ella habla de sombreros. Ojo a esto, la forma y la calidad que se le pidan. Quiere decir que está hecho para cualquier tipo de bolsillo. Recuerden que era muy costoso hacerse ropa. Pese a que era muy costoso hacerse ropa, la gente se quería mandar a hacer ropa. Algo muy diferente a lo que pasa hoy es que la gente cada vez quiere conseguir cosas más económicas sin que les importe lo que nos están diciendo aquí, la forma y la calidad de ellos. Precios módicos, más grande que la palabra modista que era tan importante. Digamos que teniendo el contexto de lo que estaba sucediendo un poco en el país, pasaba que nosotros realmente estábamos trabajando basados en la información que nos llegaba. Y la información que nos llegaba era algunas mujeres extranjeras que habían estudiado en sus países de origen y que venían y compartían su conocimiento, otras, unas monjas que venían también con conocimiento o que habían sido capacitadas en cierto tipo de arte. Pero a las mujeres en Colombia no se les capacitó de la misma manera que a las mujeres fuera del país. Quisiera mostrarles un poco de esto. En este caso, este es un método de corte de 1900, que si se dan cuenta, acá abajo Elvis nos hablan de lo mismo, similar a lo que estaba en el de Álcega, en el que nos hablan del privilegio exclusivo, o sea, la reina regente está diciendo funciona, pero en este sistema, que es el sistema Campasol, fíjense que está el índice, espérense a ver si lo puedo mostrar ahí, en el índice, bueno, creo que no se alcanza a leer, nos dice cuáles son las prendas que nos van a mostrar, con qué figuras y qué páginas, pero quisiera mostrarles un poco de qué es lo que nos muestran. Creo que ahí lo podemos visualizar. No había una sola letra que le dijera a la gente cómo hacerlo. Quienes supieran de este arte, o sea, esto no era un texto para alguien que quisiera empezar desde cero. Este era un texto para alguien que supiera del tema y que solamente viendo las imágenes pudiera entender lo que sucedía allí. Esto es muy lo que sucede hoy en día con la enseñanza, ¿no? Mucha graficación y que la gente vaya comprendiendo cómo funciona para que sea mucho más rápido el aprendizaje. Esto así era como funcionaba en este momento, ¿no? Y estamos hablando de 1900. Pero entonces, esto era en Barcelona. En Barcelona, vamos a ver, hay un montón de textos porque digamos que fue la cuna de muchísimos de los textos. Me voy a volver a entrar por aquí a ver qué se me salió. Que fue la cuna como de la enseñanza del arte del corte. Esta mujer es muy reconocida en el arte del patronaje, en ese momento corte, que se llama Carmen Martí. Y Carmen Martí es una mujer, miren qué belleza la portada de su libro, en donde está ella resaltada, fíjense todo el tema de las reglas. Ale, no estás Aquí, mostrando Aleja, la no estás pantalla. mostrando, se perdió ya, ya vuelvo a, espero que no sea un tema de, a ver, denme un segundo. Gracias. Gracias por avisarme. Ok, me confirman si ahí lo están viendo. Ya, ahora sí. Espérame a ver. Pongo en pantalla completa.
Listo. Allí, estaba mostrándoles este, que es Carmen Martí. Esta es la señora Carmen Martí, que es maravillosa. Miren, súper lindo. Miren su atuendo. Es que a mí esta foto me encanta. No solamente es ver su atuendo, sino ver, miren las tijeras. O sea, este es un arte mandado por Dios para que las mujeres pudieran ser las guardianas de su familia, de la economía doméstica, de su hogar. Son tantos temas en torno a lo que pasaba con el hacer ropa, que no era un tema industrial, era un tema de otro momento. Sin embargo, esta mujer es una mujer que es muy importante en el tema del patronaje, porque fíjense que ella nos habla de algunas cosas. No sé si aquí ven que nos está hablando de geometría. Empieza a hablarle a las mujeres de temas de geometría, y es muy importante saber que en este momento de la historia ya el sistema métrico decimal es acogido en España, de tal manera en que ya hay un sistema métrico sobre el cual empezar a trabajar. Además de esta, miren esta belleza. ¿Cómo se toman las medidas? Entonces están las imágenes de cómo se debería tomar cada medida. Si ven la silueta de la mujer con su corset aún, pero entonces está, igual este pues es un maniquí, ¿no? Pero está como paso a paso cómo debería hacerse, cómo debería trabajarse. Ella, digamos que es la maestra que además daba clases dominicales, y en las clases dominicales enseñaba no solamente, digamos que entre semana tenía su sitio de trabajo donde estaba enseñando a las mujeres de la élite que podían pagar por su servicio, pero ella también trabajaba enseñando a las mujeres pobres en las escuelas dominicales para que pudieran tener un mejor trabajo, ¿no? Entonces voy a mostrar algunas otras que son importantes. En este caso, por ejemplo, esta es la señora Enriqueta Virgil de Mas. También empieza a trabajar un método profesional, y si se dan cuenta en este caso, voy a intentar abrir este, tenía unos planos en los que, fíjense que en un solo plano explicaba diferentes tipos de mangas. Tanto en el anterior de la señora Carmen como en este, una persona que no tuviera una educación, digamos, alta, no podía tener una comprensión de lo que estaba sucediendo acá. Eso era lo que estaban aprendiendo, digamos, las niñas de sociedad en Europa. Este, por ejemplo, es el gran método de corte francés, corte, recuerden siempre. Se acusa a la señora Julia Damén, yo solamente cuento lo que leí, de haber plagiado a la señora Carmen Martí y decir que hasta las imágenes del texto habían sido copiadas. No sé si pueden ver, miren. No, mi misión en este instante no es saber si la copió o no, pero eso pasaba mucho, ¿no? Y es que cada una intentaba mejorar el método de otro, y al intentar mejorar el método de los demás, pues se apropiaba y le ponía un nombre diferente a su método. Digamos que hasta ahí está como que tengamos el contexto de cómo se estaba aprendiendo en Europa. Basado en esto, este señor Pedro María Arango, que no sé si lo vieron por acá atrás cuando yo hablé. ¿Vieron a Pedro María acá? Cuando él estaba ofreciéndose como sastre y profesor de corte, pues bueno, él le enseñó a algunas mujeres muy prestantes colombianas, y entonces le sugirieron, insisto que las imágenes que tengo son pues de mi proceso de investigación, no imágenes profesionales, así que por ejemplo ahí se ve las pesas que se usan cuando uno trabaja con este tipo de libros, pues que son de mucho cuidado. Entonces Pedro María es el primer colombiano en escribir un método de corte. Son fotos del primer método de corte colombiano, Pedro María Arango, para que lo guarden por ahí en sus notas curiosas. Era un hombre que estaba trabajando para las chicas y estaba replicando muchas cosas de métodos europeos. Y si se dan cuenta, el proceso es muy similar a lo que estaba pasando con los métodos europeos. Pero ¿qué pasó? No hubo mucha absorción del asunto. Y quisiera devolverme un poquito para que viéramos lo que decía en estos. No sé si vieron esto que decía acá, que dice, puesto al alcance de todas las inteligencias. Eso es muy importante decirlo porque estaba en el contexto general que las mujeres no éramos inteligentes y no podíamos comprender métrica, ni podíamos atender números, ni mucho menos dividirlo. Solamente teníamos una motricidad fina, linda, y entonces podíamos confeccionar, pero era por eso también que nosotras no deberíamos estar aptas para eso, ¿no?
Ok, no deberíamos estar aptas para eso. Es por eso que cuando dice estaba al alcance de todas las inteligencias, pues fíjense que allí también, si lo ven, al alcance de todas las inteligencias, allí él habla de privilegio en Colombia, pero no habla de las inteligencias. Realmente no funcionó así. En estos casos, las mismas colombianas, este ya es uno muy chévere también colombiano, de las señoras Paulina y Luisa Gutiérrez, que empezaron a enseñar en el Colegio Pestalozziano, que era un colegio muy distinguido por este tipo de cosas, y empiezan, si se dan cuenta, empiezan a simplificar. Esto es mucho más simplificado de lo que teníamos nosotros antes, o sea, de los europeos. Viene este que me encanta, que es el auxiliar de corte, el sistema ELIS. El sistema ELIS entregaba una reglilla, la reglilla tenía un centro frente, un cuello, un hombro y una sisa. Y lo que te decía el sistema ELIS, mira por ejemplo, es marca la línea de centro frente como si estuvieran escalando, corre tantos centímetros y completa y marca el cuello, sube tantos centímetros y marca el hombro. Entonces lo que hacían era que solamente con una reglilla la gente podía tener rápidamente el patrón que quisiera, pero si se dan cuenta, en ningún lado les dicen de dónde sale el patrón, eso a qué corresponde, qué contorno es, por qué, que es parte de lo que hoy en día todos deberíamos enseñar en el patronaje, ¿no? El porqué de cada cosa y el porqué del conocimiento del cuerpo. Este es el manual de Mercedes Lastra. Este manual de Mercedes Lastra es el manual con el que se empieza a enseñar por decreto en todas las escuelas de Colombia. Si se dan cuenta, él fue creado en 1898, pero solamente a partir de 1915 se impone como que es de obligatoriedad para que todo el mundo aprenda con él. Y si se dan cuenta aquí, es absolutamente básico. O sea, si vieron toda esa estructura geométrica que venía de antes, empieza a acabarse. Y aquí me gustaría que pudiéramos entender que en el tema del patronaje hay cosas diferentes. Y creo que sería un llamado a ustedes de decirles, ¿realmente están interesados cuando aprenden patronaje en entender cómo funciona y en aplicarlo de la mejor manera, o ustedes solamente quieren mágicamente acceder a un patrón? Porque somos hoy víctimas de lo que sucedió históricamente, y es que históricamente, después de que había grandes estudios para que los americanos, que además eran mujeres, pudieran entender, porque no teníamos 3 dedos de frente, cómo se patronaba, pues nos simplificaron el asunto y simplemente hicieron que geométricamente y por fórmulas mágicas tuviéramos unos patrones de los cuales saliera mágicamente la ropa. Esta como una imagen final en donde quería mostrarles cómo las monjitas estaban ya enseñando y ya enseñaban no como lo habían planteado los demás, sino que ya no había un desgaste, ¿no? Había que enseñarles lo básico para que la gente pudiera entender. Y pues bueno, creo que hasta ahí llegué, pero es importante que sepan que ahí hay muchas cosas por contar, que tengo pues muchos más libros que encontré y que, bueno, ahí estamos como con todo el proceso. Este tema es maravilloso, hay mucho que encontrar y pues bueno, ahí vamos en el proceso. Aleja, me están diciendo, profe Iván, la profesora Alejandra es instructora del SENA, ¿dónde la ubico? ¿Dónde la ubico? Yo respondí, ella es única, ella no es profesora, ella es única. Bueno, tenemos, no, Aleja, no, mil gracias, o sea, como dice un amigo por allí, no me esperaba menos de usted. O sea, ¿para qué lo felicito? No me esperaba menos de usted. Eh, Aleja, una historia maravillosa, sobre todo porque nos contextualizas también, nos llevas a entender nuestro pasado, ¿no? Y a entender nuestro pasado implica nuestro pasado patronista, nuestro pasado de técnica, nuestro pasado de oficio. Y es maravilloso también que hayan personas como tú que se interesen en estos temas que son más que otra cosa patrimonio cultural. Y a veces nos olvidamos, a veces
nos quedamos en solamente en pensar en que las colecciones, en que el diseño, en que yo estoy en un proceso creativo, en desarrollando colecciones, que la marca, que el mercadeo, que y, y en ocasiones olvidamos un poco también de entender de dónde venimos y ese de dónde venimos también nos ayuda a entender para dónde vamos, ¿no? Fíjate, Ivancito, que cuando estábamos escuchando a Laura Beltrán, que lo escuchamos en clase con mis aprendices, eh, y Laura hablaba de cómo es importante conocer los contextos y el por qué, o sea, pero ¿de qué sirve conocer la historia? Es tan importante para poder enraizar en lo que realmente queremos hacer hacia adelante, es poder entender tantas cosas que realmente nos enriquecen y sabes qué, nos dan otro rango. No somos unos simples modistas, no somos unos simples costureros, no simplemente hacemos ropa, somos una profesión maravillosa que ha venido evolucionando de una manera fantástica y somos nosotros mismos quienes tenemos el compromiso de conocer eso, de reconocer lo que pasa con nuestra profesión, ¿no? Entonces, pues a mí me parece maravilloso y ya igual es que soy una encarretada de la historia y pues hay un montón de cosas allí que No, podríamos compartir. totalmente, totalmente, Aleja, completamente de acuerdo. O sea, además que uno puede aprender de historia, también no solo de los libros, ¿no? Por ejemplo, que me parece maravilloso escucharte, pues es también, como decía un gran maestro que tuve en pasados, el problema no es la historia, el problema es cómo te la cuentan, ¿sí? O sea, el problema también es quién te la cuenta la historia. Yo O espero sea, que mis chicos no se aburran en mis clases de historia. no, no, no. Yo creo que tienes muchas, yo creo que vas a tener varios ahorita. Yo creo que hay que montar un YouTube, Aleja arriba, Deberíamos, like, porque sí, te digamos están la Diana preguntando, Moreno, que profe, montemos unas aquí clases de tengo, historia. profe, ¿dónde la ubicamos? ¿Dónde la buscamos en redes? ¿Cómo hacemos para que nos dé clases de patronaje? Nos dice por allí, bueno, Diro, supongo que Dairo Bernal será. Imagínate, ya. Va, bueno, no, hay una cosa allí para los asistentes y que creo que algunos también son aprendices allí. Hay una cosa que nuestra profe ahorita, nuestra maestra, ya diría yo, nos está enseñando un poco de historia. Ustedes no la han visto cogiendo un maniquí y cogiendo un pedazo de papel y usted, no, o sea, mejor dicho, no, ahí sí Aleja, o sea, ahí sí no hay nada que hacer. Pero no, no vamos a hablar de eso porque después me ponen ahí, me llenan de correos electrónicos y la verdad que pereza responder todos esos correos. No mentiras, no mentiras, mentiras. Bueno, yo quisiera que en el caso, sé que hubo preguntas antes de yo las voy a comenzar a buscar, les prometo, pero si las pueden volver a escribir para poderlas leer también, porque sé que muchos de ustedes tenían inquietudes. Entonces, sí nos gustaría resolver al menos unas dos o tres inquietudes de aquí a unos 10 minuticos. Si hay algo que les gustaría Nos llevan. saber, como de lo que hice en recorte ahí que medio conté por encima. Exacto, entonces ahí aprovechen, pueden levantar la mano también o escribir las preguntas como quieran. Vamos a ver, por aquí tengo manitas levantadas, entonces tengo a Diego Armando, no sé si se te había quedado levantadita la mano desde antes porque ya no te la quise bajar porque no habías participado, o en el caso a Aide Nieto, adelante, o a María Cristina, adelante, pueden abrir el micrófono sin problemas, están habilitados para Hola, hola, buenas noches. Soy Aide Nieto. Es excelente esta charla, me encanta porque me remonta a mis inicios. Yo tengo 57 años y aprendí desde muy niña a coser. Desde los 7 años estoy recibiendo dinero con esto. Y les quiero contar que yo aprendí a cortar directamente sobre la tela, sobre la cama. En esa época uno ni siquiera tenía una mesa de corte, no tenía esa posibilidad. A mí me enseñó una tía y eso era todo pues una cosa muy difícil, pero hoy en día todavía hay cosas que hago directamente sobre la tela. Nuestra profesora Gloria Loboa me ha enseñado patronaje aquí a través del colectivo de artistas textiles de Jamundí, pero ha sido una historia mía y un proceso supremamente bonito que amo y amo muchísimo esta profesión.
súper. Mira, Esta es Aleja, qué una bonitas profesión historias. maravillosa. Sí, hay un montón de historias. No, 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 no. Ya ves. Tomarse un cafecito conmigo es quedarse 3 horas echando carreta. Bueno, ya esto lo están entendiendo ya desde un momento. Por ahí también me han escrito, hasta el mismo WhatsApp, yo les digo, no, o sea, ¿quién es? ¿Cómo la contacto? Y yo, no, tranquilos, o sea, usted un cafecito sin problema. Alejandra es de lavar y planchar, como dicen por ahí. Bueno, por aquí hay otra pregunta. Ah, bueno, aquí levantaron manos. A ver, Profesor, soy María Cristina. María Cristina. Sí, María Cristina, Ajá. adelante, Bueno, adelante. Tienes la manita eh, levantada, claro que sí. al escuchar a la profesora recordé unas historias que me contaba mi papá. Mi papá creció en Bogotá, él nació en el año 1934. Y mi papá me contaba que cuando en aquella época mi abuelo se mandaba a hacer un traje en un sastre de baño inglés, que eran los paños más finos que traían a Colombia. Y después cuando mi abuelo se cansaba de usar ese traje, se lo entraba a mi abuela y entonces se lo ajustaban, le hacían un traje sastre a mi abuela. Y después eso pasaba a mi papá e iba pasando a todos los hermanos. Y mi abuela cosía con revistas burda, que eran me imagino que todas las conocen, que son revistas que traen patrones, y ella no sabía trazar, pero su confección era preciosa y tenía muchos acabados a mano, porque ella tenía una máquina de coser puff que solamente hacía puntada recta, la cual al final no pude obtener después que mi abuela falleció. Y yo misma aprendí a coser con revista Maniquí, que yo no sé si todavía existe, que también traía los patrones hechos y uno escogía el modelo y los cortaba. Bueno, quería compartir con ustedes eso. No, Súper, genial, María Cristina. de ese tema de las revistas con patrones, lo que pasa es que no se imaginan todo lo que edité, porque yo tenía como una idea de contarles varias cosas y edité dejé como un 30% de lo que les quería contar. Pero bueno, mira, Aquí entre hay nos una, y que nadie sepa, aquí entre nos y que nadie sepa, me dijo, estoy en un conflicto, ¿cómo le quito? Yo no le quiero quitar, yo no le quiero quitar, y yo, por favor, por favor, peine eso, corte, corte. peluqué. Peluqué, Óyeme, peluqué. súper, Aide, aceptada la invitación. Cuadramos con Iván y claro que sí, allá hacemos un cafecito entre todos para podernos hablar un montón. Excelente, excelente. Te lo agradezco desde lo más profundo de mi alma. Claro que sí. Gracias, gracias, Me gracias. comprometo, háblate con Iván y me comprometo a que lo podamos coordinar. Había una Eso, pregunta que hoy, coordinémoslo para claro, enero del próximo año, porque pues ya esta temporada es un poquito difícil, estamos todos corriendo, pero para enero del próximo año lo programamos y mejor dicho, excelente, claro, excelente. Quedo muy feliz esta noche. cuenten con eso. Creo que hay alguien preguntando que qué me llevó a investigar sobre la historia de este arte tan bonito. Qué Inicié un buena poco con pregunta, ¿no? eso, y les estaba contando que estaba frustrada porque a mí me encantaba, pero en la universidad no me iba muy bien porque no sabía poner las letras en su sitio y me obsesioné con que yo quería ser buena en esto y entonces cada vez que iba aprendiendo cosas, pues estaba allí. Cuando hice mi maestría, al hacer la maestría yo tenía que buscar un tema de investigación y yo dije, pero si ya está, en el que he estado toda mi vida leyendo, cuando he tenido la oportunidad de salir del país, en lo cual he sido muy afortunada, pues siempre voy a los museos, Museo del Traje, a unos museos maravillosos y siempre voy a buscar los libros de patronaje, a buscar los libros de enseñanza. Entonces, casi que es un tema también un poco innato, como esa pasión. Además, soy una mujer tal vez suena mal, pero soy una mujer de mucha pasión por lo que hace, totalmente. Me enamora ser buena en lo que uno hace. Ese es mi sello y lo que intento transmitir en los que aprenden conmigo. No sé si había más. A ver, veamos por acá, ¿quién más? Alejandra, bueno, ya. Dice, Por ¿dónde acá. puedo verlo, el porqué de los patrones anteriormente? No sé si esta es la pregunta, sin embargo voy a intentar responder. A mí me costó ir leyendo uno por uno y lo que yo hice fue comparativos entre uno y otro. O sea, yo iba leyendo, iba construyendo y iba viendo como lo que pasaba entre cada uno.
de tal manera en que allí pude entender muchas cosas. Y luego lo que pasa es que yo me leí los informes de ministros de toda la primera mitad del siglo XX, entonces en Colombia, ¿no? Ministros de educación, que en ese momento se llamaban de otra manera, pero bueno, ya si no me encarreto a qué hablarles. Y allí estaban como las decisiones que se tomaban en torno a cierto tipo de enseñanza, y de allí pude, digamos, que conocer un par de cosas de estas. Pero no sé si era eso lo que estaba preguntando. Probablemente, yo creo que sí, yo creo que también lo interpreté como como en la misma línea. Alejandra Zuluaga nos pregunta, bueno, dice, gracias por la charla maravillosa. Profesora, ¿cómo hacer para patronar sin fórmulas mágicas, sino comprendiendo realmente cómo funciona el cuerpo y vestirlo? Adicional, ¿qué método de patronaje recomienda? Gracias. Pues voy a hacerme una publicidad. En nuestro centro de formación estamos actualizando el manual de patronaje y espérenlo con toda. Yo creo que si todo sale bien, febrero del otro año estamos lanzando la actualización de nuestro manual, en donde la base de la actualización y la base de lo que estamos trabajando es, estamos haciendo que la gente entienda el cuerpo. Tú no necesitas esa fórmula mágica, tú no necesitas el cuaderno que te diga baja 5 y toma 3. Tú necesitas tu cuerpo, tú necesitas entender qué es una caída de hombro, necesitas entender dónde te queda un centro frente, cómo funciona, el tema de los volúmenes, las pinzas. Cuando tú comprendes tu propio cuerpo, que te lo bañas todos los días, que lo ves al espejo a diario, entonces puedes patronar como un mago. O sea, el tema de la horma, el tema, ya los egos de quién patrona mejor o cuál método es mejor pasan a otro nivel, porque realmente lo que tú tienes es una comprensión. Digamos que más allá, yo no soy historiadora, me encanta, pero lo que soy es patronista y soy apasionada del tema del patronaje y bueno, les estaré contando. Yo creo que tenemos que hacer como algo muy grande a nivel de la red cuando tengamos ese manual para que lo compartamos con todo el cariño, para que a quienes les sirvan lo utilicen y que bueno, ahí vamos a estar en ese proceso. Yo recomiendo ese. No, yo también lo recomiendo, es más, lo estamos esperando. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Vamos por aquí, profe. ¿Qué quiere decir que el próximo año hay oferta educativa? Claro que hay oferta educativa. En el Valle, Distrito Capital, en Hola. Atlántico. Estamos muy contentos, pues dentro de todo aquí en Renosa y sí, internamente en el SENA estamos muy contentos porque obtuvimos el registro calificado de desarrollo de colecciones para la industria de la moda. Ya la gran mayoría de centros de formación tienen el registro calificado evaluado por el Ministerio de Educación, entonces muy probablemente estén atentos a la plataforma Sena Sofía Plus y al mismo los centros de formación, porque hay dos tipos de ofertas, una oferta abierta que se hace pública, donde se tienen que escribir, y hay otras ofertas cerradas del mismo centro, de acuerdo a las condiciones digamos, del sector productivo y de los departamentos, en el caso de los municipios. Entonces estén como muy atentos al tema. Bueno, yo creo que pues es lamentable, pero como dice también por allí los buenos amigos, dice, los momentos especiales son cortos, los momentos aburridos son largos. Y entre tanto y tanto, lo más importante fue vivir el momento. Aleja, muchas gracias. De verdad que nada, maravillado. Siempre te admiro muchísimo también porque cada vez los discursos son como más interesantes aún. Ese es tu gran problema. Le dejas a uno siempre esa granita, esa pregunta y esa curiosidad por las cosas que haces y te apasionan. Las felicitaciones, obviamente allí te las haré llegar porque en este chat es solo genial, muy interesante, fantástico. Bueno, en fin, eso me volvería aquí un youtuber. Ay, bueno, me voy con el corazón lleno de amor. Muchas gracias. Qué chévere que se reciba bien las cosas que uno da con amor. No, genial. Muchas, infinitas gracias porque estuve realmente muy satisfecho desde el punto de vista personal y también creo que cumplimos con todas las expectativas para este cierre final. Bueno, voy a proyectar una cosita por aquí. Vamos a ver. Ay, Yolandita, un abrazo. Te veo la otra semana.
¿Para Sí, dónde vas, Aleja? señorita. ¿Para dónde vas? Por aquí te La estaremos la esperando. otra semana voy para el Quindío. Ah, Por aquí no. te estamos esperando, Aleja. Un abrazo muy fuerte. Se va a quedar aquí con nosotros. ¿Cómo te parece? Ah, no, está muy bien acompañada. Y así somos un cuarteto y con Yoli un quinteto. Como se dan Este cuenta. es un grupo muy lindo que hemos hecho entre todos los que trabajamos en el sistema moda en Colombia, en el SENA, obviamente. Y somos un equipo muy fuerte, cada uno con un talento maravilloso. Y pues bueno, qué chévere, chicos, los que están con nosotros en el SENA, que puedan aprovechar todo esto. Cada instructor que usted tiene en cada regional es un tesoro, así que aprovechenlo. No, fenomenal. Ya ahorita le escribí a Vivi por el chat, por el WhatsApp. Me encanta que aparezcan esas caras y me aparezcan como esas sonrisas ahí al lado, porque de verdad esto es lo que, para que también sientan que no estamos muy alejados y muy ajenos a no tener un grado de confianza para poder disfrutar lo que hacemos. Nada, yo cierro la sesión y cierro la sesión agradeciendo, obviamente, en primera instancia la asistencia a esta conferencia. Aleja, pues ya las gracias, esas gracias, mejor dicho, son infinitas por compartir este espacio, este momento. Sé que es un espacio que también, pensando en el puente el viernes, uno dice, uy, pucha, qué maravilla que toda la gente está conectada, porque también eso nos da un indicador de que hay gente que quiere simplemente aprender y escuchar. Yo también les quiero agradecer obviamente al subdirector. Hay cosas que uno no ve en ese detrás de cámaras de la realización de este evento. Entonces, obviamente un agradecimiento muy especial a nuestro subdirector, que es una persona que nos apoya en todo lo que nosotros proponemos y está siempre presto a ofrecer soluciones. Hay entre cámaras allí también a Marti Arango, nuestra coordinadora académica, que nos ha apoyado en todo, en gestiones internas, que muchas veces esas gestiones son como largas, pero esos procesos bien pensados para que se puedan desarrollar rápidamente las cosas han sido fenomenales para que esto pueda salir adelante. Y entre todo a los conductores, yo creo que a los conductores, que yo creo que uno nunca les agradece, los conductores que nos recogieron a los conferencistas en el aeropuerto, a Jairo y al otro conductor que nos apoyaron también, a mis asistentes y monitoras, bueno, mentiras, que asistentes, son mis monitoras del semillero de investigación, han sido una mano derecha absurda tremendamente. Kelly, Tatiana, Hallison, Stephanie, han sido una mano impresionante, han sido todas mis manos derechas. A Víctor Ricalde, el líder de gestión de proyección tecnológica, Liliana Ospina, Lili, gracias. Luis Galvis, el que ejecuta como los videos y hace toda la producción, y a nuestra diseñadora gráfica de la Regional Valle, Elizabeth Enríquez, a la cual cada día y todos los días le pedía un pequeño cambio, inserte un logo, ponga aquí, ponga allí, no me gusta esto, y hizo también de esto una imagen bien importante para el evento. Muchísimas gracias. Espero que no se me quede nadie más por allí debajo de ese detrás de cámaras y esas personas que probablemente uno nunca ve, pero que hacen que esto sea posible. Mil gracias y bueno, gracias por asistir y esperemos que el siguiente evento, y bueno, para todos se co-crean, no solo sale el centro de diseño, sino es más bien una idea que es de todos. O sea, una idea que espero y ojalá con esta gran ilusión sea a nivel nacional, en donde recuerden que este tema es más de innovación abierta, es decir, este nacimiento, esto que nació aquí, no es mío, no es de el centro, de nuestro centro de formación, sino es de todos, y espero que se pueda trascender el tema más allá de estar entre egos y cosas, sino más bien trabajar en pro del sistema. Un abrazo grande y bueno, feliz noche para todos. Chao, chao. Feliz puente para todos. Descansen un montón y recárguense de energía. Chao.
Gracias, Chao y Aleja. gracias. Chao, chao.